Estuve tratando algo, o estuve enseñando algo que recibí del Señor y que ha sido una práctica en nuestra vida, y creo que da muy buenos resultados, y es orar, aprender a orar con fe y así ver la mano de Dios en nuestra vida. Voy a irme un poquito a tomar el tema desde la enseñanza anterior y poder migrar hacia acá. Lucas 8:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y entonces hablamos nosotros que Jesús está diciendo claramente que orar es una necesidad, pero orar siempre, no solo orar de vez en cuando, y no desmayar. Yo me preguntaba, ¿qué será más fácil aprender de Jesús? ¿A caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, resucitar un muerto, limpiar un leproso, u orar? Porque orar podría ser algo no tan difícil como lo demás. Es decir, posiblemente el mejor corredor del mundo, digo corredor de fondo, corredor de 100 metros planos, maratón, puede llegar a una edad en donde ya no tenga la misma velocidad y la misma potencia. Pero eso no quiere decir que no pueda caminar. De igual manera, nosotros a veces como que el aprender esas cosas que pueden ser un tanto más difíciles, como que nos llama muchísimo la atención y dejamos por un lado las cosas que son más fáciles o las básicas como hijos de Dios, como cristianos que somos, ¿verdad? Y orar es una de ellas. Conversar con Dios, saber cómo conversar con Él, aún entre personas. Si no sé conversar entre personas que miro, ¿cómo puedo conversar con la persona que no miro, que es Dios? Y dice la escritura acá en el mismo capítulo, pero en el verso 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces ahora quiero unir esto como la introducción para poder darle continuación al tema. Aquí dice que el Señor responde rápido al que clama de día y de noche, no al que clama de vez en cuando, sino al que lo hace de día y lo hace de noche. Antes de encender tu dispositivo móvil, deberías conectarte con Dios en oración. Luego de haber hablado con Dios, puedes hacer todo lo demás. Pero conéctate con Él, vete a la disciplina de oración, porque a veces la gente dice: es que Dios no me ha respondido, o no ha llegado el tiempo de mi respuesta, y quizás lo que no ha terminado es el tiempo de tu insistencia. ¿Por qué Dios nos dice de día y de noche, verdad? ¿Por qué Él quiere que tengamos esa disciplina? En primer lugar, si me interesa a mí aquello por lo que estoy orando, voy a orar todo el tiempo hasta que lo obtenga. Pero si de vez en cuando tiro por ahí una oración, pareciera ser de que no me interesa tanto como digo que lo hace. Y debo demostrar que realmente me interesa algo. El mismo Jesús dijo: tocad y se os abrirá, ¿verdad? Buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Entonces, estoy tratando de armarlo, mira. Voy acá. Desmayar significa, anótalo, desmayar significa perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Ánimo significa fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Es energía, voluntad y valor. Entonces, no puedo yo pensar en la probabilidad de desmayar si lo que hago no es constante y repetitivo.
Ojo a la palabra repetitivo, porque me debo alejar de lo que Jesús dijo, que nosotros no somos oídos por nuestras vanas repeticiones. Ojo, no dice que Dios no oye la repetición. Dios dice que no oye la vana repetición. Repetir no es vano si lo haces con fe. Es vano cuando la repetición es vacía, del diente al labio. Algo que me genera energía y fuerza es aquello que repito o hago constantemente, ¿verdad? Porque Michael Phelps llegó a ser el campeón más galardonado, que más laureles, que más medallas ha recibido en las Olimpiadas. Son como 28 medallas, de las cuales 23 son de oro. Pero el tipo nadaba 6 horas diarias, sin descansar. Descansaba un día al año. Él podría decir, él podría ser candidato a desmayar, porque es algo que hacía todos los días por muchas horas. Ahora, si yo nado 5 minutos hoy, 5 minutos dentro de un mes, no puedo desmayar en esa disciplina. ¿Cómo voy a desmayar en esa disciplina? Entonces quiere decir el Señor, hey, no desmayes, yo te estoy escuchando, sigue hablando, a ver, sigue orando, sigue pidiéndome, tú sigue insistiendo que yo escucho, dice el Señor. No desmayes, no desmayes, el ánimo, no desmayes, sigue insistiendo. Eso es lo que nos está diciendo. Dentro de la disciplina de la oración se forma carácter. Uno ora de acuerdo a la fe que tiene y de acuerdo al carácter que ha desarrollado. Ahora me introduzco y continúo el tema. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos de ustedes ponen su mirada en el Señor Jesús? ¿No se da cuenta que esta escritura es una que usa mucho cuando algún amigo o algún líder tropieza o peca? Es que yo no tengo mi mirada puesta en los hombres, yo tengo mi mirada puesta en Dios. Hasta enojado lo dice. O sea, es una expresión así como de enojo. No, yo no me fijo en los hombres, me fijo en Dios. Aleluya. Bueno, vamos a ver si es cierto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay excusa. Nuestra mirada está en Él, puesta. El cual por el gozo propuesto, delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Voy a regresar de nuevo a estas dos palabras. Ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Es energía, es voluntad, es valor. Va a tener valor, hombre, hacelo. Anímate, da el paso. Eso es ánimo. Desmayar significa perder ese ánimo, el valor o las fuerzas. En otras palabras, desmayar es la pérdida del ánimo, energía, valor, voluntad. Ahora voy acá. Como les he dicho muchas veces, a mí los deportes me encanta. Yo suelo ver todos los deportes. Tal vez el deporte que no veo son las peleas donde hay contacto físico, ¿verdad? Y no es no es como dijera una actuación, sino que de verdad se dan por toda la torre, ¿verdad? Sale por allá la sangre, los dientes y todo. Eso no me gusta verlo. Yo sé que hay muchísimos fanáticos de eso. Estaré orando por ustedes, ¿verdad? Pero de ahí me gustan casi todos los deportes. Y me gusta practicar todos los que pueda, desde niño, ¿verdad? Entonces, dentro de las disciplinas deportivas, normalmente alguien, como decimos, pone la plana, ¿verdad? Pone la plana. Pero si hay un deporte en el cual necesitas la imitación para llegar a practicarlo bien, es el esquí de nieve. Yo siempre me pregunté por qué el instructor de su servidor
y de todos, va adelante y no detrás. ¿Por qué? Y digo, pero ¿y por qué va adelante? Y cuando uno va detrás de él y termina, le dice a uno, lo hiciste muy bien. Y digo, ¿cómo sabes que lo hice muy bien si no me miras? Mira, si querés saber si lo hice bien, venite tú atrás, yo me voy adelante. No, dice, usted va atrás, yo voy adelante. Usted va atrás, yo voy adelante. Conforme pasa el tiempo empiezas a comprender varias cosas. Número uno, que él vaya adelante, sí, te da seguridad. A ti que vas detrás, ¿verdad? Si algo pasa, él está allí para ti. No te tiene que andar alcanzando. Pero sobre todo es lo siguiente. Él te dice, miren los pies, mírenme los pies, síganme, sigan mis pisadas. Y conforme vas haciendo eso, vas metiendo la técnica, incorporando gestos, movimientos, por verlos. Y normalmente ellos hacen como que una fila y quieren al que mejor esquía del grupo después del instructor y así sucesivamente para que cada uno vaya detrás de otro que va imitando al original. Entonces cuando dice la escritura aquí, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, yo me imagino eso. Si él es el autor y consumador de la fe y los justos por su fe vivirán, entonces todos aquellos que por fe vivimos no podemos perder de vista a nuestro instructor del uso de la fe. El proceso que acá se menciona es cómo se pasa del buen ánimo al desmayo y cómo se evita. ¿Qué significa cansancio? Debilidad o falta de fuerza física, generalmente, ¿no? Generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o trabajo. De nuevo, en lo físico significa debilidad o falta de fuerza física, generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o trabajo. Pero el cansancio del que está hablando aquí el autor del libro de Hebreos es el siguiente: aburrimiento o hastío generalmente provocado por una falta de interés. Estoy cansado, ojo, por una falta de interés. Entonces, ¿cómo pasó? Dice, ojo, considerad, dice, a Jesús, autor y consumador de la fe, cómo él sufrió, ¿verdad?, la cruz, menospreciando el oprobio y la contradicción de los pecadores contra él, para que vuestro ánimo, fuerza, valor, energía no desmaye, es decir, no se agote. Ojo acá, no se agote. ¿Qué es ese cansancio? Pastor Cash, estoy cansado, ya oré por más de un año. Habría que preguntarse si 2 veces diarias, ¿verdad? Porque quizás si hubieras orado 2 veces diarias, lo que tomó un año, te hubiera tomado un mes. Porque la fórmula la da Jesús. Es que yo no le puedo enseñar a Jesús cómo orar. ¡Ey! Tú no le puedes enseñar a Jesús cómo orar. Es Jesús el que te enseña a ti y a mí cómo orar. Él es el rey de los resultados de la oración. Es el máster. Es el que sabe cómo se hace y cómo se logra. Es el que supo orar en todo momento. Él supo orar diariamente, él supo orar de madrugada, él supo orar durante la noche, él supo orar por un enfermo, él sabía cómo orar por los necesitados, él sabía cómo orar en el huerto de Getsemaní, cómo orar en la cruz misma del Calvario. En ese momento él sabía qué decir, sabía cómo decirlo, sabía a quién decírselo. Él es el que nos enseña a nosotros. Entonces pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe. Seguiremos sus pisadas en su manera de orar, porque ese es el contexto. Ya sé que es de todo. Sí, ahorita voy a escribir uno. No, en todo. Sí, pero ese es otro tema, es otra prédica. Hey, focus aquí, concéntrense en lo que el Espíritu Santo quiere enseñar hoy. Ese ánimo, si se cansa, dice, es porque se aburrió, se hastió, se hartó, pero porque perdió el interés. Wow. Y así nos pasa, ¿verdad? Si no encuentro respuesta a algo, como que le voy perdiendo el interés,
lo voy dejando y ese ánimo se cansa y del cansancio pasa al desmayo. Vuelvo. Jesús dijo, les voy a contar una historia para enseñarles acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¡Wow! The Master. ¿Ah? Él es el maestro en esto. Es acá donde los pensamientos negativos no solo emergen, sino también se establecen, llevándonos al desmayo, y esto al abandono de la insistencia necesaria para obtener aquello por lo que estamos orando y creyendo. Ahora vamos acá. Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa que que Jesús es el autor y consumador de la fe? Que de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez y mejor. Por eso es autor y consumador. De Él viene nuestra confianza y Él mismo es el que nos enseña cómo manejarla y aumentarla. Puestos los ojos, lo que les explicaba del instructor, no perder de vista a Jesús en ningún momento. Mira, cuando estás esquiando te puedes resbalar, te puedes caer, ¿verdad? Es parte de eso, es parte. Y la gente que menos miedo le tiene a eso, menos veces se cae. Porque es un problema de confianza. Si bien es cierto, es un problema de técnica, también es un problema sobre todo de confianza. Pero aun cuando uno se cae y se resbala, uno levanta la cabeza y empieza a buscar ¿a quién? A su instructor. ¿Verdad? Yo me recuerdo que tuve una caída fenomenal. Fenomenal. ¿Verdad? Iba por un caminito y el instructor estaba adelante. Pero ese camino daba la vuelta hacia la derecha, pero si seguías había una cortada y se iba a una pendiente de algo que se llama fuera de pista y que es de lo más difícil que hay. Entonces yo voy, ¿verdad? Acá, estaba así. Y en eso, cuando llego donde él decide empezar a caminar. Y otro esquiador también. Y entonces ya yo no podía cruzar y no podía pasar llevándome a la otra persona. Así que me metí como pude y salté a ese como medio precipicio. Los esquís entraron de punta y yo salí volado. Caigo, la nieve estaba profunda y lo que hice fue meter mi codo derecho entre la nieve para aguantar para abajo. Aguanté, ¿verdad? Los esquís pegaron ahí y después de pegar se resbalaron y llegaron donde yo estaba. Entonces yo lo primero que hice fue buscar al instructor y observé su rostro. Estaba calmado, tranquilo, me dijo, muy bien, ¿verdad? ¿Lo resolviste? Entonces, la segunda cosa que hice inmediata fue buscar el camino de salida, me puse los esquís y salí por ahí y resolví. Y cuando él llega me dijo, lo que más me impresionó fue cómo lo resolviste. Sí le dije, pero una de las cosas es que el que vio la caída fuiste tú, el que la experimentó fui yo. Pero cuando yo veo que hay confianza, continúo. Así es Jesús. Así es Jesús. Si resbalas, si pasa algo, pero tú no pierdes la mirada de Él, Él te enseña de nuevo la ruta. Bendito sea nuestro Señor. Dice acá, o pongo yo acá, considerad a Jesús autor y consumador de la fe, el que nos da la fe y nos enseña cómo usarla, el que nos da confianza y nos enseña cómo incrementarla. Pero debemos aprender, ojo aquí, a considerar a aquellos que luchan más que nosotros ante situaciones similares. Romanos capítulo 4, verso 19. Hablando de Abraham dice, y no se debilitó, lo cual significa no se desanimó, en la fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Considerar, ¿no? Considerar a Jesús. Y Abraham dice, no se debilitó su fe al considerar su cuerpo. Aquí estamos considerando dos cosas. Pongan atención a esto. Aquí se está considerando a Jesús, autor y consumador de la fe, y Abraham está considerando su cuerpo como ya muerto. Uno está considerando al autor, nos dice, y otro está considerando su problema. Yujo. De tal manera que cuando voy a considerar el problema en el que estoy, no debo dejar de considerar al autor de la fe que me va a servir para salir de ese problema. Por eso uní las dos consideraciones. Abraham dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Considerar significa reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Como cuando a uno le dicen, ¿ya consideraste los pros y los contras de la decisión que estás tomando? ¿Ya consideraste los pros y los contras del artículo que estás comprando? Yo le pondría un poquito más de atención. Y entonces te obligan ¿a qué? A considerar, a reflexionar con atención y detenimiento acerca de algo. Al considerar lo externo, podría haberse afectado lo interno. Y el problema de Abraham y Sara se resolvía de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Entonces lo que estaban considerando afuera, el cuerpo, ya como muerto de Abraham, o considerar la matriz estéril de Sara, podía afectar lo de adentro, que es la fe. Pero dice que él no se debilitó en la fe al considerar. Quiere decir que él se detuvo a reflexionar y meditar detenidamente acerca del problema que tenía. Es decir, él dijo, wow, ya estoy viejo, he envejecido, no tengo potencia, no tengo cómo tener una relación con mi esposa y embarazarla. Y si la tuviera, ella es estéril. Tenemos un problema los dos, Sara, tú y yo tenemos el problema para tener el hijo que Dios dijo que tendríamos. Lo físico, lo biológico nos dice que no, pero yo no me voy a debilitar en la fe al considerar esto, al considerar la época que estamos viviendo, al considerar el nivel de desempleo, al considerar, meditar, reflexionar detenidamente acerca de lo que está sucediendo. No puedo permitirme el lujo de que eso debilite la fe interna, porque desde adentro voy a combatir eso que está afuera. ¡Wow! Padre, ayúdanos a que aprendamos a cómo y cómo no se consideran las cosas. Entonces tú dices, estoy considerando el nivel de desempleo, pero considera a aquel que es el autor y consumador de la fe, y que su nombre es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Estoy considerando la cantidad de infectados alrededor de mi familia. Uy, parece que ya están cerca. Sí, pero no puedes dejar de considerar al autor y consumador de la fe, Jehová Rafa, nuestro sanador. ¿Qué considero? Ambos. No tienes por qué no considerar el problema. Abraham consideró el problema, pero no dejó que eso debilitara su fe. Verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Bendito Dios. Nos fortalecemos en fe cuando no paramos de ejercitarla. Tú quieres terminar sin masa muscular, deja de hacer ejercicio, deja de comer proteína, y sin que hagas nada, la masa muscular va a empezar a desaparecer y la proporción de grasa va a crecer.
De hecho, la grasa se combate incrementando la masa muscular. Alimentando el músculo, el mismo músculo va a atacar la grasa. De igual manera, no dudó, sino fortaleció su fe. No se debilitó en fe, sino la fortaleció. ¿Cómo fortalezco algo? A través del ejercicio, de la repetición. De nuevo, tú no puedes incrementar tu masa muscular si no tienes el alimento adecuado, pero si no tienes el aumento del peso necesario, ¿sí? Y la repetición que se requiere. Me recuerdo cuando llevé la primera vez a Juan Diego al gimnasio, no les miento. Ese joven que hoy es instructor certificado de CrossFit, que compite a nivel internacional y que son unas emociones tremendas cuando yo veo a mi hijo compitiendo en eso, porque me recuerdo ese primer día, no te miento, en ese bench, en esa banca inclinada, con una pesa de 5 libras. 5 libras. Yo estaba aquí a la par, él estaba acá, y cuando él levantaba la pesa, hasta la ceja levantaba, con 5 libras la ceja, y hacía... Y como quien dice, papá, yo tuve que agarrar el codo de Juan Diego para ayudar a levantar el ejercicio de levantar la pesa de 5 libras. Pero si tú quieres terminar una carrera, hay que hacer algo, dar tu primer paso. Ahora, obviamente, muy fortalecido. Aquello para lo cual, perdón lo que voy a usar como palabra porque es mi hijo y lo amo y lo respeto, aquello para lo cual era inútil, hoy es instructor. Yo digo, Señor, gracias por eso. ¿Cómo fortalezco la fe? No dejando de usarla. Vuelvo de nuevo. Jesús, les voy a contar una historia para que aprendan de la necesidad de orar siempre, siempre, continuo, siempre, repetitivo, y no desmayar. Y en lugar de debilitar su fe, lo que van a hacer es fortalecerla. Eso fue lo que hizo Abraham, fortaleció su fe. Para ir terminando, quiero ir a Mateo capítulo 15, verso 22, dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Este fue un gran acto de misericordia que tuvo Jesús con esta mujer. Es difícil para mí, y tomé este ejemplo, difícil para mí al principio entender esto. Decía: Señor, dice que la mujer clamó y le dijo: Señor, lo reconoce Señor. Ella era cananea, no era judía. Reconoce a Jesús Señor. Reconoce que es hijo de David. Eso es reconocer que David era el rey de Israel. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En el primer acercamiento a Jesús, metió todos los ingredientes porque pensó: uno de estos tiene que funcionar. Lo reconozco, Señor. Reconozco que es descendiente de David, rey de Israel. Pero que él reconozca que yo necesito misericordia y mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Alabó a Dios, alabó a Jesús en ese momento. Y él dice que no le respondió palabra, pero dice que clamó a él. Y entonces yo usé una escritura que dice: clama a mí, yo te responderé. Le dije: Señor, me confunde este pasaje, porque tú mismo dices: clama a mí, yo te responderé. Esta mujer clamó y no respondiste, porque yo me quedé en ese verso 22 y 23. El Señor me dijo: sigue leyendo.
Claro, yo dije, clama a mí y yo te responderé. No te dije cuándo. Claro que respondo. Y entonces ahora lo uno. Ora siempre y no desmayes. ¿Se tardará Dios en responderle? No, dice, Él responderá rápido a los que claman de día y de noche, los que insisten. Luego dice la Escritura que llegaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué no la despides? Despídela, despídela. Y el Señor no la despidió, pero como que los demás estaban haciendo, ya, despide a esta mujer. Y entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué, mujer? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. O sea, ni siquiera soy enviado a ti. Primero no responde, después la quieren despedir, después le dice, yo no soy enviado a ti. Entonces la mujer se postró y le dijo, Señor, socórreme. Y él le dijo, mira, mujer, no está bien lo que me pides. De no responder a responder que no está bien lo que pides. Porque no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Eso tiene que ver con lo mismo de antes. Yo no soy enviado a ustedes, los cananeos, estoy enviado a los hijos de Israel. Y entonces le dice así, pero nosotros, los extranjeros, también sabemos comer de las migas que se caen de la mesa de los hijos. Wow. Hay personas que no aprovechan todo lo que Él quiere dar, mientras otros dicen, con un poquito de lo que tú no querés, yo estaría bien. Y así es la fe. Esa es la fe. Mira, por mucho tiempo yo lo dije, lo digo y lo diré siempre. Con esas noches de gloria, esa unción preciosa, maravillosa manifestándose, yo siempre dije, yo no soy el pastor con más unción que hay. Seguro que no. Pero sí soy de uno de los pastores que con la unción que Él me ha dado, trabajo mucho. Trabajo mucho porque a veces no es el calibre de la bala que tienes, sino la cantidad de disparos que haces. Y Él le dijo, grande es tu fe, mujer. Wow, pasó de ser aparentemente ignorada a totalmente reconocida. Jesús. Eso es usar la fe y no desmayar. Ella pudo haber perdido el ánimo en cada etapa de esa conversación, pero ya te diste cuenta que al considerar la conversación no se debilitó en la fe, sino se fortaleció igual que Abraham. Aquello que a unos debilita, a otros fortalece. El tiempo que ha pasado desde que empezaste a orar y no ha respondido, aparentemente Dios debilita a unos pero fortalece a otros. Eso depende cómo cada uno de nosotros lo tome. ¿Cómo comienzo mi día de oración? Salmos 127:1 dice, si en la versión las Américas, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso sería en vano, eso sería vanidad, porque vanidad viene de la palabra en vano. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Yo quisiera que parte del equipo me traigas aquí esa almohada. Gracias. Muchísimas gracias. Hicimos estas almohadas, ¿verdad? Para esta época. Y en la parte de atrás yo escribí el verso 2 del Salmo 127 de la versión Las Américas, que dice: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde,
que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duermes. Cuando pones tu cabeza sobre la almohada, ahora voy a tratar de testificarte o enseñar cómo se comienza y cómo se termina el día. El día comienza despegando tu cabeza de la almohada. El día termina poniendo tu cabeza en la almohada. Entonces cuando me despierto y oro y empiezo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, sé que eres mi Padre. Y yo sé, Señor, que mientras yo dormía, tú, Señor, a tu amado, porque me amas y lo demuestra Jesús en la cruz, tú le proveíste. Tú hiciste algo mientras yo dormía. Tú me diste algo mientras yo dormía. Que este día se manifieste lo que durante la noche me diste, Señor. Y cuando voy a la cama, ya tarde de noche, y voy a poner mi cabeza en la cama, le digo: Señor, me esforcé todo el día como pude, creyéndote, enfrentando problemas, desafíos. Y hoy que pongo mi cabeza sobre la almohada, yo sé que mientras yo duermo, tú provees. Porque dice tu palabra que tú das al que amas aún mientras duerme. Padre, gracias te damos por enseñarnos a orar y hacernos ver que es una necesidad hacerlo siempre y no desmayar. Que nuestro ánimo no decaiga, Señor, sino pongamos nuestra mirada en ti y te consideremos que a pesar de todo lo que viviste, jamás desmayaste. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre eterno. Oro por cada familia, Señor, para que vayan a casa, para que vayan a su alcoba, para que vayan a su cama, a su habitación, y en paz se acuesten y así duerman, porque tú los haces vivir confiados. Que cada mañana nos levantemos diciendo: wow, Señor, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Si a tu amado algo le diste mientras... Es parte de esta serie de oración. Realmente la oración es, aunque no lo crean, muy deseada por todos, pero practicada eficazmente por pocos. Por ejemplo, ore por mí, oren por mí, por favor oren. Es lo que más se escucha, ¿verdad? Y está bien. Yo mismo llamo a gente y digo: por favor, pónganme en oración, llévenme en oración, ¿verdad? Oren por mí. Bueno, usamos tantas maneras de decirle a la gente: por favor, oren por mí. Pero ¿qué tal si aprendemos nosotros a ser nosotros mismos quienes oremos eficientemente, además de todas las cadenas de oración que se hacen? Por eso te he dicho, déjanos tu petición de oración, porque en este ministerio de Casa de Dios yo calculo que tenemos más de 4,500 intercesores con quienes compartimos bastante las oraciones, discretamente obviamente, para que la gente esté orando, intercediendo por eso. Pero ¿qué sería de nosotros si le decimos: oh, mire, por favor, oren por nosotros? Y estas personas que van a orar por ti ayunan una semana, oran, se meten en santificación, van a las escrituras, pero tú que eres el más interesado en que Dios responda, dices: bueno, ya les pedí que oren, ahora a vacilar. ¿Cómo? La oración es aquello que hace o le manda un mensaje a Dios de que estamos interesados en algo y estamos interesados intensamente en ese algo. Por eso les venía, todo esto parte de cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿se recuerdan? Eso es un recordatorio. Miren, les voy a contar una historia para darles a conocer la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es la parábola de la viuda, Lucas 18. La viuda y el juez injusto.
Y el final dice él, ¿acaso Dios no responderá rápido o pronto a aquellos que claman a él de día y de noche? Ya ahí hay una fórmula, día y noche. Hoy quiero hablar de la arquitectura de la oración, la estructura que nos puede ayudar a ser más eficientes orando. Voy a comenzar donde me quedé. En Santiago capítulo 5, verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ojo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mira todo lo que dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Todo el contexto es oración. Si estás afligido, ora. Si estás enfermo, pide que oren por ti. Recuérdate que la oración de fe va a sanar al enfermo. Si tuviere pecados, le serán perdonados. Y si han pecado entre ustedes, perdónense. La oración del justo puede mucho. En otras ocasiones he mencionado esto. Cuando uno lee aquí, la oración del justo puede mucho, uno se asusta. Porque uno dice, uy, qué tan justo soy. Si sé que soy pecador. Para consuelo tuyo, todos lo somos. Todos somos pecadores y están los pecadores perdonados porque buscaron el perdón de Dios o el perdón de las personas a quien han ofendido. En el verso 17 dice, Elías, ten en mente, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías, el profeta Elías, espérame, hay profetas y Elías. Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo que voy a tratar de despejar acá es, si vamos a aprender a orar, debemos conocer quién es Dios, sus virtudes, y quiénes somos nosotros, nuestros defectos y virtudes. Elías tenía no sé qué defectos, porque la verdad, cuando yo leí esto, no me dediqué a buscarle a Elías cuáles eran sus pasiones. He asumido algo en lo que yo podría estar equivocado, pero si él combatió 850 profetas de frente, y al otro día Jezabel le manda un mensaje que lo va a matar, este sale corriendo y se va a meter a la cueva de Oreb. Creo que una de las pasiones semejantes a las nuestras que Elías tiene era ese ups and down, ese estoy bien, estoy mal, ese temperamento fluctuante que un día, wow, peleo con 850 y el otro día tengo pánico a una mujer. Y la gente obviamente, entre ellos yo, enseñamos acerca de Jezabel, esa mujer que lo amenazó y su espíritu. Pero es que ese espíritu no puede ser tan fuerte a no ser que agarre débil al profeta. En otras palabras, después de batallar contra 850 profetas de Baal o falsos, Elías se debe haber sentido, imagínate cómo estaba hasta físicamente. Pero voy a hacer a un lado esto porque no quiero descubrir ni argumentar ni asumir cuáles eran las pasiones de las cuales tenía Elías. Lo que sí podemos aprender es lo que quedó escrito, que son semejantes a las nuestras. Pero oró fervientemente y ahí separó las cosas. No sé si me estoy explicando. Una cosa era que Moisés fuera tartamudo, le costaba hablar, y otra cosa es que Dios no estuviera hablando a través de él. Yujo. Una cosa es que Dios hablaba a través de Moisés y otra es que a Moisés le costaba hablar, pero Dios estaba hablando. Entonces, aun cuando tenía ese defecto, Moisés, Dios hablaba a través de él. Lo que quiero decirte es que para aprender a orar,
no hay mejor persona después de Jesús que Elías. ¿Por qué, Pastor Cash? Porque mira, Elías, siendo un hombre, como dice aquí, sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente e hizo que por 3 años y 6 meses no lloviera. Si un hombre es capaz de hacer eso a través de la oración, yo no debo enfocarme en Elías como tal, sino debo enfocarme que él, como hombre, como todo un ser humano normal como tú y yo, logró ese resultado. La oración eficaz del justo puede mucho. Sigo, porque esto se va a poner buenísimo. Pero él oró fervientemente. La palabra eficaz, como se los dije en otra ocasión, significa que produce el resultado esperado. Fe es la certeza de lo que se espera. Es una oración de fe. De hecho, en el contexto dice la oración de fe sanará al enfermo. Ahora, si sana una enfermedad, ¿qué no puede hacer una oración? Fervientemente, oró fervientemente, significa hacer alusión con pasión, ardor, fogosidad, vehemencia, entusiasmo, exaltación, efervescencia, excitación y acaloramiento. Es decir, él oró apasionadamente a Dios. Por eso. Entonces digo, wow. Entonces la pregunta es, si Elías y tú son semejantes, como seres humanos, ¿no deberías o deberíamos tener el resultado como el que tiene Elías cuando oramos? Pues ya somos semejantes en una cosa con él, seamos semejantes a él en la otra. No sé si me explico. ¿Qué tan complicado puede ser orar? El problema es de que no nos dedicamos a la oración como se debe porque no le hemos dado la importancia, relevancia y otorgado el poder que tiene el orar. Por eso Jesús le dijo, Dios les va a responder rápidamente. Eso sí, dijo, si oran de día y de noche. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Oí algo que un artista de cine dijo. Normalmente yo cuando voy a dormir, guardo mis pantuflas debajo de la cama. No las deja al pie de la cama, sino debajo de la cama. Con el propósito que al día siguiente, cuando me levante y las busque, me debo hincar frente a la cama. Y entonces me recuerdo que hay que orar. ¡Ah, qué buena práctica! ¿Verdad? Así que deja tus pantuflas debajo de la cama y si no tienes, conseguite unas. ¿Verdad? Deja algo ahí que necesites. ¿Qué tal tu celular? ¡Yuhu! ¿Qué tal si el celular lo cargas pero le vas debajo de la cama y cuando te bajes a buscar el celular digas, ay no, primero tengo que buscar a Dios, después el celular, después el dispositivo móvil? Yo me quiero enterar qué dice Dios en la mañana antes de enterarme qué dicen las redes sociales, incluyendo las mías. Quiero enterarme de esto en la mañana. Y entonces empecé a practicar, dije, sí, 2 veces diarias, entonces en la noche, de día y de noche. Pero luego en la noche como que uno se entretiene con la familia y tienes un Zoom y tienes una conexión y miras algo en la televisión o en las redes sociales y cuando sentí se te fue la noche y diga, bueno, el Señor, muchas gracias, amén. Ese no era Elías, pues. Entonces ahora digo yo, no voy a esperar a que llegue la noche, sino que en el caso nuestro en Guatemala que tenemos un tiempo para salir durante el día, autorizado. Entonces ahora mejor es cuando entro a la casa, lo primero que quiero hacer es también orar. Y así estoy cumpliéndole al Señor con eso y con una oración de fe que necesitamos. Pero esto se va a poner mejor todavía. Vamos avanzando en la arquitectura de la oración. Orar trae recompensa. Mateo capítulo 6, 5. Y ahora que vamos a leer aquí de oración, les voy a pedir algo. No leas de acuerdo a lo que ya crees. Por favor, ahora vas a creer de acuerdo a lo que leas. Porque es la palabra la que manda. Y dice acá en Mateo 6:5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman
el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Primera enseñanza, los hipócritas también oran. Pero no es la oración de Elías, ¿verdad? Y dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman. Escucha esto, aman el orar en público para ser vistos. Narcisistas. No es otra cosa. Deja la palabra hipócrita. Aman el ser vistos. Entonces el propósito de orar de esta persona es que me vean. Todos hemos orado y en algún momento oramos en público, por supuesto, ¿verdad? Digamos en una época normal donde uno entra y sale de los centros comerciales o de una cafetería o algo, la gente ahí me ha pedido, ¿me puede orar por mí? Y le digo, no, disculpe, fíjese que hay gente, ¿verdad? Y usted sabe que los hipócritas oran en público. No, por favor, son dos cosas diferentes. Por supuesto, Jesús oró en público, por supuesto. ¿Acaso no levantó los panes y los peces y dijo, Padre, gracias? Los bendijo, los repartió y se multiplicaron. Eso fue en público. Cuando los 10 leprosos le dijeron, hey, hijo de David, ten misericordia de nosotros, él dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Eso fue en público. Cuando el leproso se acercó, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Quiero, dijo, e inmediatamente lo tocó y lo sanó. Eso fue en público. Cuando resucitó a Lázaro, ahí estaba la gente, dijo, remuevan la piedra. Lázaro, ven fuera. Padre, yo sé que tú me escuchas. Eso fue en público. Pero Jesús no oraba en público porque amaba que lo vieran. No. Y dice, ya tienen su recompensa. Subraya la palabra recompensa. Orar tiene recompensa. Ojo acá. ¡Ah! Lo que voy a decir lo voy a decir con mucho cuidado y tú escúchalo bien. Aún la oración de un hipócrita tiene su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que lo vieron. ¿Ya lo vieron? El otro. Wow, qué oración la que me tiré, vamos ya. Buenísima. ¿Ok? Ya tenés tu recompensa. Entonces, lo que quiero decir es, orar tiene recompensa. ¿Acaso Elías no fue recompensado con que no llovió y luego llovió? ¡Wow! Mira lo que dice el verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu dormitorio, en tu cuarto, en el lugar que has apartado para orar y cerrada la puerta, ¡yujú! Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aparece la palabra en público 2 veces. En público como tal, la recompensa de aquellos que aman ser vistos cuando oran. En público recompensado por el Padre de aquello que buscaste en secreto delante de Él, y Él que ve en secreto, que estás orando de día y de noche, eso que estás pidiendo, suplicando te lo manifiesta en público. La vida pública de Jesús, cuántos milagros, señales, prodigios, ¿verdad? Ojo, ¿cómo mides tú si una persona ha aprendido a orar o no? Por los resultados de sus oraciones. ¿Ha obtenido lo que ha pedido? La oración es capaz de hacer que deje de llover, vuelva a llover. Es capaz de hacer que aquel centurión, el siervo de él, a punto de morir, viviera. La oración es capaz de hacer que el sol se pare en un lugar, la luna en otro lugar. ¿Qué es lo que quiero decirte? Es la oración eficaz es la que tiene resultados. Y orar tiene más resultados que cualquier tipo de inversión que hagas. La oración consigue lo que tu dinero no logra conseguir. La oración consigue lo que tu influencia y tus buenas posiciones y tus conectes y tus amistades no logran conseguir. Oración. Orar a Dios es la clave. Venir delante del Todopoderoso para que Él responda. ¿Has estado orando lo suficiente por eso que tanto te agobia? ¿O te ha vencido el afán en lugar de vencer el afán con la fe expresada en la oración a Dios? Mira, mucha gente, y no me dejarás mentir en esto, cuando tiene un problema busca a quien lo escuche. Yo le digo a la gente, está bien, pero ¿por qué no pensás en
hablar con quien resuelva. Dios escucha la oración, pero hay oraciones que son de descarga emocional. Voy, lloro, yo soy un llorón, voy primas, voy primero, lloronazo y medio, lloro, me descargo, ¿verdad? Esa es una parte. Es como cuando el niño viene, papá, me golpeé y llora contigo, va a llorar, te dolió, va a darle, llorar, pero ¿qué querés? Entonces Dios es un Dios que te escucha cuando estás agobiado y angustiado, pero Dios es un Dios que escucha para resolver lo que le estás planteando. ¡Wow! Porfa, si no les da ganas de orar con esto, no les da ganas de orar con nada. Padre, ve, dice, en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es muy diferente palabrería, vanas palabras, palabras huecas, que repetición efectiva. Son dos cosas distintas. La insistencia delante de Dios en un tema no necesariamente contiene vana repetición. Porque si no, Dios no hubiera enseñado a través de Jesús, oren siempre y no desmayen, así como esta viuda le insistía al juez, le insistía al juez, le insistía al juez, hasta que le hicieron justicia. Dijo, si ustedes claman a Dios de día y de noche, Él pronto les responderá. Quiere decir que el tiempo de respuesta de parte de Dios, que venga lo que hemos pedido, se puede acelerar. Mira, perdona lo que te voy a decir esto. Si tú comes muchas veces al día y comes mal, vas a engordar. Es inevitable. Porque estás repitiendo algo, estás insistiendo en algo. Todo eso tiene resultado bueno o malo. También en lo positivo funciona. Si hacemos ejercicios continuamente, es lo mismo. Si oramos continuamente, funciona. La oración te da acceso a recursos ilimitados de parte de Dios. Aunque los economistas dicen que los recursos son limitados, los que Dios tiene son ilimitados. Y luego dice acá, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No dice que no pidamos porque Él ya sabe que tenemos necesidad. Dice que pidamos sabiendo que Él sabe que tenemos necesidad de cada cosa. Entonces, no lo cambies, por favor. Tú dices, no, ¿yo para qué voy a orar? A ver, ¿y para qué vamos a pedir? Esa es una falsa humildad que en lo particular a mí no me agrada. ¿Y por qué le voy a pedir? Si Él sabe de qué tengo necesidad. Sí, ahí dice, sabe de qué tienes necesidad antes de que lo pidas, dice. Lee bien. Antes de que lo pidas. No sé si me estoy explicando. Muy bien. Entonces es raro que tú entres a un restaurante y te sentes y digas, aquí ya saben de qué tengo necesidad. Entonces mire, por favor, ¿me podría traer? Es un asunto tan del sentido común, ¿no? ¿Quién tiene padre para no hablar con él? Lucas 11:1. Enséñanos a orar. Ahora viene la otra parte. La primera parte es, les voy a enseñar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Segunda parte, Jesús, ¿nos podrías enseñar a orar? ¡Wow! ¿Qué descubrieron? Enséñanos a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Parece ser que la oración no la podemos quitar de una vida balanceada, correctamente, espiritual o espiritualmente bien balanceada. No la puedo quitar de ahí, no la puedo eliminar. La oración es parte de esto. Mira, no importa si eres una persona muy moderna, muy tecnológica, no importa si tenés tus jeans rotos, si eres cool, igual hay que orar. No importa si eres una persona anticuada, que no te gusta, que tenés que orar. O sea, no hay, si eres hombre, mujer, hay que orar. No hay manera de quitarnos la oración. Si queremos desarrollarnos espiritualmente. Mateo 6:8 dice, ahora sí ya le entro a la estructura de la oración o arquitectura. Vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración la hacemos en 15 segundos. Sin embargo, tenemos en el Getsemaní a Jesús orando 1 hora. Que le dijo a los discípulos, ¿no han podido velar conmigo 1 hora? Eso lo enseño después, pero te adelanto algo. Dice, el espíritu está listo, está presto. Sin embargo, la carne es débil. No se refiere a la parte de la carne pecaminosa, sino a la carne que le da sueño y no aguanta 1 hora. Quiere decir que debo administrar mis energías también para tenerlas bien a la hora de orar. Y por eso esa oración de la mañana es tan buena, porque todo está fresco. Tu mente está fresca, tu cuerpo está descansado y puedes orar a Él. Primera cosa, mira, Padre nuestro, oraréis así. Padre nuestro, repitan en casa, Padre nuestro. Vamos, Padre nuestro. No dice aquí Dios nuestro, aunque es nuestro Dios. Padre nuestro, tú sabes lo que en ese momento Jesús estaba haciendo. Que nadie llamaba a Dios Padre en el pueblo de Israel. De hecho, al final de su ministerio en la tierra, Jesús, cuando estaba en carne, le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, tú lo has dicho. Ya lo oyeron, blasfemia ha dicho, crucifíquenle. Para ellos, decir que alguien es hijo de Dios era una blasfemia. Ahora yo quiero mostrarte cómo Jesús desafía el status quo de la religión diciendo, enséñanos a orar. Y lo primero que le suelta es, ustedes van a orar diciendo así, Padre nuestro, ¡pum!, se desmayaron. Ahí quedaron. ¿No te imaginas? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Padre nuestro? Sí, ustedes van a orar así, Padre nuestro. Ustedes saben, lo voy a decir así, ustedes saben que sin tener la correcta doctrina de la paternidad de Dios, rara vez se tiene una saludable doctrina en todos los demás temas. Porque en cuanto tú sabes que Dios ahora es tu Padre, muchas cosas cambian en su interpretación. Y por eso a la gente le cuesta decir, vamos a orar porque Dios te prospere. Uy, uy, uy. Pero ¿y no tus padres te mandaron al colegio para que estudies, para que tengas trabajo, para que tengas cómo ganar y sostener la vida? ¿Qué tiene de mal orar por eso? Porque no han entendido que Dios es Padre. Yuhu. Y es un problema, mira, yo crecí sin mi papá, solo con mi mamá, muy esforzada. Entonces cuando yo vengo al Señor Jesús, lo recibo y nazco de nuevo, y ahora veo a Dios como Padre. Wow, ¿cómo va a ser mi relación con Dios si no tengo un parámetro natural contra qué comparar? No crecí con papá. Entonces me fui a las Escrituras a descubrir cómo es Dios como Padre para poder tener una correcta relación de hijo-padre, padre-hijo. De lo contrario, he visto yo a lo largo de 38 años gente que dice que se permite todo tipo de cosas porque como tuvieron un padre tan permisivo, creerán que Dios Padre, al decirle Padre, se asocia. Mi papá, papá. Si papá de la tierra, papá celestial. Pero como mi papá todo me lo consiente, de plano este papá también es consentidor. Segundo, como mi papá por todo me regañaba, por todo me corregía, por todo me dio vara, por todo me castigó, ay, le tengo miedo a Dios papá porque es una asociación. Yo no tenía asociación. Que puede ser una gran desventaja para algunos, ¿verdad? Sintiéndose que de plano mi Padre Celestial comete un error, me abandona, me abandonó. No, ¿por qué? Entonces, por eso te digo, ¿vas a creer de acuerdo a lo que lees?
¿Vas a leer de acuerdo a lo que quieres llegar a vivir o lees de acuerdo a lo que vives, a lo que piensas o a lo que ya te pasó? Eso hay que renovarlo. Y ahora sí viene un super mega bombazo, ¿verdad? Romanos 8:5 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos su espíritu, el espíritu de adopción. Entonces pongan atención. Jesucristo fue hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo, pero fue hijo adoptado por José. Fue hijo adoptivo de José. Nosotros somos hijos en la carne, ojo, en la carne de nuestro Padre que nos dio su sangre. Pero nosotros somos hijos adoptados de Dios. Pero esta adopción es diferente a la adopción que los seres humanos practicamos. Déjame decirte, primero dice él, te di el espíritu de adopción para que clame, Abba Padre quiere decir papito. Ustedes orarán así, papi, papito, Padre nuestro, eres mi Padre. Así empieza una buena oración, ubicándome, entendiendo quién es Él para mí, para ti. Ahora es nuestro buen Padre. Dice la palabra en Gálatas capítulo 4, lo que le puse aquí es, ¿somos adoptados? Sí, pero con derechos y además herederos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ojo lo que sigue, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Di en casa, yo soy un hijo de Dios. Si crees que eres hijo de Dios, Él tiene que ser tu Padre, independientemente de nuestro Padre en la tierra. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, nuevamente, papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ojo, no puedo orarle al Padre con espíritu de esclavo. ¿Quién en su sano juicio como padre vuelve a su hijo su esclavo? Nadie. Somos hijos, no esclavos. Ahora pon atención. Somos hijos adoptados. Cuando una persona adopta a un niño, le da su apellido, le da casa donde vivir, trabajadores sociales evalúan si lo pueden sostener, si son aptos psicológicamente, económicamente, etcétera, para el niño. Porque la adopción es el derecho del niño. Entonces ahora viene Dios y nos adopta. La diferencia está en que yo podría adoptar a un niño, pero no le puedo pasar mi DNA, mi ADN. No se lo puedo pasar. Aunque quiera, no puedo. Él tiene la sangre de su padre que lo engendró, aunque de forma legal lo adopte yo. Entonces yo lo puedo educar, le puedo pasar mis pensamientos, pero no mi sangre. Yujo. Sin embargo, Dios nos adopta, según este pasaje, nos da derecho de ser heredero de Dios, coheredero con Cristo, pero además, pon atención, nos hace una transfusión de su espíritu. ¡Ay, Padre Santo! Lo que yo no puedo hacer en la carne por una persona que quisiera adoptar, Dios sí lo hace en el espíritu por nosotros. Somos hijos adoptados, pero no por eso tenemos menos derechos, porque somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Nos hace una transfusión de su espíritu porque dice, nos envió el espíritu de su Hijo. Mira el verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En Juan capítulo 20, verso 16, cuando Jesucristo resucita, Jesús le dice a María, volviéndose a ella le dice a Jesús, Raboni, que quiere decir maestro. Raboni, maestro.
Y viene Jesús y de una vez sabe que es maestro, pero le va a corregir algo. No me toques, le dice, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Oh, a mi Dios y a vuestro Dios. Por toda su vida ustedes creyeron en Dios, dice, ¿verdad? Pero quiero decirles que ese Dios es tu Padre. Es un Padre sin comparación, porque dice, si ustedes siendo malos les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre, vuestro Padre, dice allí, les dará buenas cosas a los que se las pidan? No solo es nuestro Padre, es un buen Padre, es un Padre lleno de misericordia. Él. La paternidad, base de toda buena doctrina, 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto solo puede ser el deseo de un padre. La gente a veces critica mucho que enseñamos de prosperar, pero no enseñamos de prosperar económicamente tan solo. Se prospera el alma, debe prosperar tu cuerpo, debes tener salud, pero esos son los buenos deseos de los hijos para con los padres. ¿En quién nació el deseo de que el niño estudie en un buen colegio? ¿En el niño o en el padre? ¿En quién nace el deseo que tenga buena ropa? ¿En el niño o en el padre? En el padre. Y es en el padre que nacen todas estas cosas bellas para nuestras vidas. Mira, si de algo estoy agradecido con Dios y haber nacido de nuevo, porque si nazco de nuevo, tengo que tener un padre. ¿O de qué nací? ¿Soy un experimento espiritual del cielo o qué? ¿Está Dios experimentando con genética celestial y divina o qué? ¿O tiene hijos? Me adoptó y me hizo heredero de Él y coheredero con Cristo. Jesús no se avergüenza de amarnos sus hermanos. Nos da su espíritu para que clamemos Abba Padre. ¿Qué es lo que te quiero decir? No he pasado de la palabra Padre Nuestro en la oración. Entonces, ¿cómo comienza una oración eficaz? Reconociendo que Él es nuestro Padre. El resto de la estructura o arquitectura no te la pierdas en las siguientes enseñanzas de los fines de semana. Y vamos donde Él y empiezas hablando. Yo empiezo así, no tengo por qué, porque esa es mi oración, ¿verdad? Es mi oración, pero solo para ejemplificar o ilustrar. Yo empiezo, Padre, gracias te doy. Primero, gracias porque estoy vivo. Gracias por adoptarme, por los derechos que tú me has dado, porque dentro de mí está tu Espíritu, Señor, y estoy clamando, Abba Padre, estoy clamando por ti que eres mi buen Padre. Señor, no voy a dudar este día de tu generosidad. Es más, cuando mis hijos, Señor, enfermaban, cuando mis hijos se sentían mal, yo velaba la noche entera con ellos en brazos y te los presentaba a ti. Muchos días mientras ellos dormían, yo seguía en la mesa de mi comedor o en la sala trabajando en los papeles de todas aquellas personas que tenía yo en la empresa y aquellos clientes que tenía para que pudiera salir a trabajar y proveerles. Ellos dormían, yo seguía haciendo llamadas. Yo estoy seguro que mientras yo duermo, Señor, tú estás operando, obrando, haciendo algo, porque eres el Padre que me cuida. Yo hoy, Señor, voy a ver la manifestación de lo que tú hiciste mientras yo dormía la noche pasada. Gracias porque eres mi Padre, porque me adoptaste, porque tú dices que todo lo que yo te pida me lo darás, porque tú has dicho, Señor, que si yo soy malo, le he dado buenas cosas a mis hijos, cuanto más tú, mi Padre, me dará todo lo que yo te pida. Eres incapaz, Señor, de darme una piedra si te pido un huevo, de darme, Señor, un escorpión o una serpiente si te pido un pan. Señor, gracias, o un pescado. Gracias por ser ese Padre. Gracias, Padre. Te amo con todo mi corazón. Que hoy pueda tener una buena relación contigo como hijo y a la vez con mis hijos como padre. Gracias, eres mi buen Padre, Señor. Gracias por amarme, porque otorgas misericordia cada mañana, porque me acompañas donde quiera que vaya, porque puedo acudir a ti en cualquier momento.
Señor, que no se escape de mí. No me dejes atrapar por un espíritu religioso. Que elimine, Señor, en mi mente este concepto tan bello de paternidad, esta vivencia, Señor, de nuestra relación. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y de ahí para adelante, una vez te ubicaste, todas las demás piezas de la oración van cayendo por su propio peso. Yo sé que mientras yo oraba, tú orabas, pero quiero cerrar diciéndote esto. Eres hijo de Dios, heredero de Él. Él es tu Padre y Jesús dijo, cuando ores, ora así. Métete en secreto, porque tu Padre ve en secreto. Te dará una recompensa en pública. Y dile, para empezar, Padre mío. Y todo lo que tú has aprendido de la paternidad de Dios, díselo. Díselo. Háblalo con Él. Padre, gracias te damos por esta reunión, no por esta transmisión. Yo sé que tu Espíritu nos conecta con todos y estamos reunidos juntos buscando tu rostro. Bendice a cada persona, a cada hogar, que no exista enfermedad. Que sepan que tú eres un buen padre. Aquellos que han perdido su empleo, sepan que el Padre te tiene uno mejor. Porque no dependes de la economía mundial, dependes del Padre que te ama y te provee. Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Los veo en la próxima conexión. Abrazos.
cố gắng ước hết những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu. Bây giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao nhiêu tiền ở gần đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Hơi thở mà im trong cơn gió hay qua, nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy cũng chẳng được mình. Em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng. Giờ em đi theo ai cũng mang bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên. Dẫu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh đem vào sâu nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang mình lại cho